Navidad ahora para Brasil, en mi ciudad. Voy a poner ahí que estamos haciendo ahí una oficina para los niños y voy a llevar con mucha alegría. Yo creía que tenías un regalo ya para tus sobrinos, ¿no? Que tenías un regalo para tus sobrinos, ¿no? Regalándoles ese valor. Contento, bueno, la familia está más contenta conmigo porque siempre cuando me hago goles también están sufriendo conmigo ahí, desde aquí, que están aquí, los que están ahí, bueno. Hoy llegaron muchos mensajes desde ahí, contento por lo actriz que es muy bonito, es en el fútbol, no es siempre que hace. Estoy aquí 3 años, conseguí ahora el primero, entonces estoy muy contento, muy feliz y aún más por la victoria porque necesitaba mucho de ganar y sumar puntos para estar ahí arriba en la clasificatoria. Aquí es el primero y en Brasil habías conseguido alguno. Sí, uno también con Grêmio, pero ahí no tiene costumbre de llevar el balón para casa. Aquí está más bonito, llevar el balón a casa y es una recordación que después que ojalá que viva hasta los 100 años ahí para invitar para que mis hijos, todos de que es una noche importante. Has empezado cayendo un poco más al centro del campo para seguir, pero luego cuando te has colocado en la posición del 9 puro y te han caído balones y has rematado y además has tenido a cierto goleador. ¿Cómo ha sido tu partido desde el principio, que a lo mejor no te encontrabas tanto y luego ya hasta el final que has salido haciendo del campo? Bueno, que para mí como tengo una característica de siempre venir, bolsar el balón, a veces me estoy ahí, parado, no aguento, a veces el balón no llega tanto para un punto, ¿no? Porque además un punto serve solamente no, más para rematar ahí lo último, ¿no? Y tiene que construir la jugada solo en el medio campo, los laterales, los extremos. Entonces a veces me quedo inquieto ahí para ver, para buscar el balón. Al final me habló mucho conmigo también antes del partido para que aumentase un poco también y para que abrisse espacio también. Cuando bajaba un poco, caía canales, los extremos para abrir espacio y al final los balones que pasó ahí estuve ahí para marcar y contento por eso. Es curioso porque el día del Rayo Vallecano te metiste con la victoria jugando delantero centro y dijiste que no te sentías tan cómodo como jugando un poquito por detrás. Yo también de delantero centro de referencia a Trigo. No, es que como estoy aquí casi 3 años, estoy acostumbrado a jugar de media punta, ¿no? Que es una característica mía, jugaba también así en Brasil como segunda punta, pero bueno, en vista también optó por jugar ahí, tengo que estar ayudando de alguna forma, y con los jugadores que también tienen el medio campo que jugó hoy y luego salió también la segunda parte, tenemos muchas opciones de estar ahí cerca del área y marcar los goles. Entonces por eso estoy contento. Jugando de media punta a punta, mi característica es siempre estar ahí cerca para meter goles porque tengo mucha ambición de meter muchos goles. ¿Crees que un Mestalla tiene poca paciencia? ¿Con quién? Conmigo y con el equipo en general. Es que como estamos en un momento no tan bueno en relación a las otras temporadas, y aún más jugando hoy con un hombre a más desde la primera parte, 10 minutos, ¿no? O sea, a veces la paciencia se queda un poco corta, ¿no? Pero bueno, sabemos que necesitamos del apoyo de ellos, que es importante, y bueno, al final cuando salen los goles tranquiliza más y ahí sí que ya podemos. Jonas, tu relación con la grada ha sido cambiante, pero por ejemplo hoy cuando has metido el primer gol, se te ha visto un poco de contrariedad con cómo estaba funcionando las cosas en la grada, cuando te has sido ovacionado y no has respondido exclusivamente a la afición, ¿estás un poco decepcionado con el trato que tiene la grada contigo? No, yo creo que ellos tienen el derecho de hacer lo que piensen, si quieren me pitar, si quieren me aplaudir, ellos pagan las entradas para hacer lo que da ganas, ¿no? Entonces yo tengo que pensar en estar ayudando al equipo, pedir un poco más de apoyo, principalmente con Barragán ahí, que estaba ahí intentando, y luego le tengo un centro para mí que ha sido fenomenal, y bueno, en parte que aplaudisse a él, no a mí y a él, porque estaba jugando muy bien y intentando desde el principio, por eso me dio 2 asistencias hoy que fue fundamental. Y cuando te marchaste, a lo mejor no respondiste, no aplaudiste a la afición mucho, se puede interpretar como que te guardas esos aplausos para cuando las cosas no vayan tan bien, ¿no? No, contento por los aplausos. Al principio estaba pensando muchas cosas ahí, al final
estoy ahí para intentar hacer lo mejor y dar muchas alegrías ahí con goles. Y tras la renuncia de Diego Costa, por ejemplo, a ir con Brasil, está jugando de 9 en Valencia, te está yendo bien, hoy 3 goles, ¿te planteas así como 9 al Mundial de verano? Muy difícil, creo que la plantilla está prácticamente casi cerrada ya, tenemos muchos jugadores que el míster ya está testando, ¿no? Y a mí nunca me convocó, pero bueno, si no voy como jugador, voy a estar ahí como uno más aficionado para que el Brasil sea protagonista y gane el Mundial. Donald, los 3 goles han sido una liberación para ti y también para el equipo. ¿Notabais que era una final para Yupis? ¿Notabais un técnico muy tenso, con mucha tensión antes de este Valencia-Osasuna? No veía una final, veía sí un partido importante porque en la Liga sí que las cosas no están haciendo bien, en la Europa League sí que estamos bien, clasificamos en primero, y bueno, sabíamos que hoy sería importante vencer y como estamos ahí ganando confianza poco a poco, sabíamos que hoy sería un partido para coger más confianza aún y demostramos esto desde la primera parte y por eso contento por volver a vencer una competición que